En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo final en la liturgia y en el arte cristiano. El hombre ha dejado de sentirse en peligro. Son muchos en la Iglesia los que ya no se atreven a enseñar la realidad de la salvación y de la vida eterna. En las homilías existe un extraño silencio en torno a las postrimerías. El hombre ya no siente la necesidad de ser salvado. La pérdida del sentido de la salvación es la consecuencia de la pérdida de la trascendencia de Dios. El cardenal Sara, fiel a su estilo, fue claro y tajante al pronunciar las anteriores palabras. Nosotros damos gracias a Dios por la oportunidad de contribuir con un granito de arena al cambio de aquella realidad escrita. En este curso sobre las postrimerías, realidades últimas o novísimos, hoy hablaremos sobre la existencia de un tiempo final, tiempo inaugurado con la venida de Cristo. Nuestra misión es mostrar que la liturgia alimenta, consolida y orienta nuestra fe en el hecho de que Jesucristo volverá al fin de estos tiempos que corren. Por un lado, debemos recordar y asegurar la trascendencia de Dios, porque Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado, como decía San Anselmo. Pero por otro, creemos que es Él mismo el que se acercará a nosotros al final de los tiempos, ya que vendrá lleno de poder y de gloria, rodeado de sus ángeles. Esquema de la exposición. El orden que seguiremos en la exposición es el siguiente. En primer lugar, daremos la palabra al prefecto emérito de la Congregación para la Sagrada Liturgia y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sara, quien en el año 2019 nos regaló su percepción sobre la situación crítica de la Iglesia y el mundo. Nos detendremos especialmente en lo que este creyente afirma sobre la fe. A continuación, seguiremos con el credo como profesión de fe individual y eclesial, subrayando que creemos en un solo Señor que de nuevo vendrá con gloria y su reino no tendrá fin. Dicha proclamación solemne de nuestra sagrada creencia inicialmente tuvo lugar en los bautismos, pero luego se incorporó en la celebración de la Santa Misa. Como decíamos, fue en el rito bautismal donde por vez primera se proclamó la fe. Aquí agregamos que se hacía mirando hacia el oriente. Ejemplificaremos este dato histórico describiendo brevemente el complejo arquitectónico sacro de la ciudad de Pisa, campanario, baptisterio e iglesia. La orientación topográfica de este complejo no es casual, sino causal, es decir, busca provocar el acto de fe en Cristo que volverá desde el oriente. Desde el baptisterio nos dirigiremos hacia el templo para la celebración de los sagrados misterios, dándonos cuenta que caminamos hacia el este, hacia Cristo, luz y juez del mundo. En este momento de la exposición mostraremos los fundamentos escatológicos de la celebración de la Eucaristía ad orientem. Una vez dentro del templo, dirigiremos nuestros ojos al fondo del templo y hacia arriba, para ver en el ábside un trono majestuoso pero vacío, esperando ser ocupado por el Señor que vendrá. En el siguiente punto
y siguiendo un ritmo litúrgico como si estuviésemos dentro de una santa misa, mostraremos algunos introitos o antífonas de ingreso del tiempo de Adviento. Ya en la plenitud de la celebración eucarística nos encontraremos con la presencia del Señor sobre el altar, y a Él le diremos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Finalmente, en el instante anterior a recibir la Sagrada Comunión, escucharemos que el sacerdote nos dice: que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Introducción. El cardenal Sara afirma que los hombres sin fe son como quienes no tienen un padre y una madre que los engendren y renueven su percepción de su propio misterio. La frase anterior se explica con la cita de las Actas de los Mártires, en especial cuando el prefecto rústico pregunta al cristiano Hierax: ¿dónde están tus padres? Y éste le responde: nuestro verdadero padre es Cristo, y nuestra madre la fe en Él. La fe es una auténtica madre en cuanto encuentro con Dios manifestado en Cristo. Para los primeros cristianos, la fe los daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban dispuestos a dar testimonio hasta la muerte, como lo había hecho el Señor. El don divino de la fe orienta nuestro camino en el tiempo presente, siendo luz en el sendero, pero también ilumina nuestro futuro y los eventos finales, como por ejemplo la venida de Cristo. La certeza de que Jesucristo volverá a juzgar a los vivos y muertos y que su reino no tendrá fin, se alimenta y consolida en un cara a cara diario con Dios y en una actitud de adoración y contemplación silenciosa, sin negar por ello que la liturgia, la doctrina católica y la tradición de la Iglesia nutren y sostienen la fe en el regreso final del Señor. Sin embargo, mi fe es la fe de la Iglesia. No cabe duda de que la fe es un acto íntimamente personal, pero así como nadie se engendra a sí mismo, sino que necesita una madre, así también es la Iglesia la que me enseña en lo que creer, o mejor dicho, en quién creer. Dios Padre nos da el don de la fe a través del sacramento del bautismo, pero es la Iglesia Madre y Maestra la que me enseña el credo. El yo creo individual se inserta en el creemos eclesial. Para ejemplificar lo anterior, pensemos en el cirio pascual. Luego de la bendición del fuego, solamente se enciende el cirio, símbolo de Cristo resucitado. Pero a continuación, ese cirio transmitirá la luz a muchas otras velas. Así, la luz de la fe se transmite de persona a persona para ser vivida en la práctica de los mandamientos, celebrada en la liturgia y confesada en el credo. Credo niceno-constantinopolitano y símbolo apostolorum. La palabra credo es latina y significa yo creo. Existen diversas profesiones de fe, pero en todas se rememora y se confiesa los grandes misterios de la fe. El credo es, en su origen, un elemento de la liturgia bautismal, lo cual explica su redacción en primera persona del singular. Sin embargo,
Recitar el credo con fe es entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez con toda la Iglesia. Lamentablemente, en Argentina son pocas las asambleas litúrgicas dominicales que cantan o recitan la fe de la Iglesia en la fórmula que se remonta al siglo IV. Durante el Año de la Fe, 2012-2013, proclamado por el Papa Benedicto XVI, hubo un intento de recuperar el credo largo, pero tal esfuerzo no se sostuvo en el tiempo, por lo que hoy en día la mayoría de los católicos argentinos proclama su fe usando el símbolo de los apóstoles. Más allá de ese aspecto de la pastoral litúrgica, tanto en el credo niceno-constantinopolitano como en el símbolo apostolorum, afirmamos creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final del tiempo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Así deberíamos cantar la mayoría de los domingos. En cambio, durante el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Pascua, podríamos emplear el credo corto, o símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y decir: creo en Jesucristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Así exclama el ministro del bautismo, una vez que los padres y padrinos del bautizando concluyen la renovación de las promesas bautismales. Complejo arquitectónico de Pisa. Como decíamos, el credo se proclamaba en el contexto de la liturgia bautismal desde los primeros siglos. A modo de ejemplo, nos dirigimos ahora hacia una ciudad bastante famosa de Italia. Es la ciudad de Pisa quien posee un complejo arquitectónico sacro que produce gran atracción de turistas por su famosa torre inclinada. Sin embargo, pocos saben que la torre es un campanario. No es nuestra intención detenernos en la torre famosa, sino más bien en los otros dos edificios que también tienen su encanto: el baptisterio y el templo catedralicio. Dejamos de lado el cementerio. El bautismo es el primero y fundamental sacramento. Y como es el que posibilita el ingreso en la iglesia, los bautisterios fueron puestos históricamente en la entrada de los edificios sacros, sea dentro que fuera. Sobre todo fue desde el siglo IV cuando la Iglesia comenzó un gran programa edilicio y, mostrando la importancia del sacramento del bautismo, edificó el bautisterio como un edificio separado. Por lo general, estaba situado al noroeste del templo. De esta manera, el oeste indica por dónde ingresar a la iglesia edificio, representando el reino de los cielos. Y el norte marca que los catecúmenos provenían de las tinieblas del paganismo hacia la luz de Cristo. Iluminadoras son las palabras de San Cirilo de Jerusalén en una de sus catequesis mistagógicas. Quiero decirte por qué estás de pie mirando al oeste. Eso es necesario porque el oeste es la región de la oscuridad visible, y Satanás es la oscuridad, y en ella tiene su dominio. Por lo tanto, cuando renuncias a Satanás, renunciando del todo a la alianza con él, la antigua alianza con el infierno, entonces se te abre el paraíso de Dios, que Él ha puesto al este, y del cual fueron expulsados nuestros antiguos padres.
para simbolizar todo esto, te darás vuelta del oeste al este, la región de la luz. El bautisterio de la ciudad de Pisa comenzó a construirse a comienzos del siglo XII. Dedicado a San Juan Bautista, se construyó en estilo románico, pero las últimas partes del mismo se diseñaron siguiendo el gótico, esto en el siglo XIV. Destacamos que, si tenemos presente el conjunto de los edificios, el bautisterio se encuentra en la zona noroeste, siendo esta una posición que pretende significar que la mayoría de los que aceptaban la fe venían del norte, y además que luego del bautismo quedaban en dirección a la puerta de la catedral. Así tenemos que el bautisterio está ubicado frente al extremo occidental de la catedral, dedicada a la Asunción de la Virgen. Dicho de otra manera, la catedral se encuentra orientada. Así podemos ver que 1600 años después de San Cirilo, las personas siguen caminando hacia el oriente al entrar en la catedral de Pisa. Los templos mantienen su orientación. Volviendo al ritual del bautismo, los catecúmenos renunciaban a Satanás vueltos hacia occidente. Abrenuncio tibi, Satana, a la vez que soplaban y escupían en esa dirección. Apotaxis. Luego, volviéndose hacia el Oriens Anatolé, manifestaban la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sintaxis. Sintasomai soy, Criste. Me rindo a vos, Cristo, para ser gobernado por vuestros preceptos. Obviamente, estos gestos litúrgicos implicaban un cambio de vida, una conversión, un ir contracorriente. Lo exterior debe favorecer lo interior. De ahí que San Agustín en el siglo V exhortaba al pueblo diciendo: ¿es que no dice Dios, conviértanse a mí? ¿No están llenas las Escrituras, conviértanse a mí, conviértanse a mí? En efecto, la enfermedad había empezado de cierta manera, pero por lo pronto, ¿qué quiere decir conviértanse a mí? Seguramente no quiere decir que te vuelvas a Oriente tú que estás vuelto hacia Occidente. Eso es demasiado fácil. Pero si lo haces, ojalá hicieras lo mismo en tu interior. Pero eso no es tan fácil. Tú giras el cuerpo de una dirección a otra. Pues bien, endereza tu corazón de un amor a otro. Muchos siglos después, los hombres de Dios continúan afirmando lo mismo. Para los cristianos, la dirección contraria no es un lugar, sino una persona, afirma el cardenal Sara. Celebrando ad orientem. Una vez concluido el bautismo, los neófitos se dirigían caminando hacia el templo, hacia el este, es decir, hacia Cristo. Recién habían profesado el credo afirmando que el Señor vendría a juzgar a vivos y muertos, teniendo la certeza de que lo haría desde el oriente. La referencia bíblica más cercana al hecho de que el Señor Jesús volverá desde un lugar específico la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 27-30. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Sin embargo, la tradición cristiana ha encontrado muchas otras referencias bíblicas al simbolismo de Cristo, luz del mundo, que viene a iluminar las mentes y corazones con su juicio final al final de los tiempos desde el oriente. Por ejemplo, el sol de justicia en Malaquías 3:20. Los pies del Señor puestos sobre el monte de los olivos que está de frente a Jerusalén hacia oriente. Zacarías 14:4. El alba que nace desde lo alto. Lucas 1:78. El ángel que sale desde oriente con el sello del Dios viviente. Apocalipsis 7:20. Por no hablar del lenguaje de la luz en el Evangelio según San Juan. Es verdad que en la época del emperador Constantino, las construcciones sagradas de los cristianos tomaron gran impulso, pero ya antes existían espacios dedicados al culto. Recientemente se han descubierto los restos de una Domus Ecclesiae, datada en la primera mitad del siglo III. Se encuentra en Siria, cerca del Éufrates. Este edificio de Dura Europos tiene la sala de reunión orientada, es decir, en dirección al oriente. No siempre era posible orientar el templo, pero desde la antigüedad se vivió el principio de la dirección sagrada de la oración, sea hacia el este real o ideal. La liturgia siempre es al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Existe una orientación intrínseca. Los ábsides y la estimasía. Una vez dentro del templo, elevamos nuestras manos y ojos como hacían los primeros cristianos. La posición erecta, con las manos levantadas, expresa devoción. Un ejemplo en el paganismo es la orante, en las monedas romanas. Pero abunda este lenguaje de los gestos en el arte funerario cristiano. La posición orante simboliza la fe en Dios. A la figura del orante se le adjuntaba inscripciones o imágenes propiamente cristianas. La oración de pie o de rodillas era siempre y en todas partes acompañada con la mirada hacia el cielo. Esto en abierta oposición a los paganos, quienes creían en divinidades que no estaban en el cielo y por lo tanto miraban hacia abajo y no alzaban las manos. Es más, los cristianos eran objeto de burlas por parte de los paganos, que los consideraban como personas ocupadas en contar las nubes. Sin embargo, reflejaban con su cuerpo el cumplimiento de la exhortación de San Pablo. Si fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba y no a las de la tierra. Pero si estamos en el templo cristiano antiguo, nuestros ojos se vuelven a la decoración presente, la cual se adecúa a la oración de la comunidad. Volvamos con nuestra imaginación a la Catedral de Pisa, cuyo presbiterio se cierra con el ábside, y en la bóveda encontraremos a Cristo bendiciendo. La comunidad orante, durante la oración, no miraba hacia adelante, sino que alzaba las manos y miraba al cielo. Así entendemos que la parte superior del ábside adquiera la mayor importancia en el momento más íntimo y sacro del acto litúrgico. Esto es lo que explica también los preciosos mosaicos absidiales de las primeras iglesias romanas. En estas últimas
vemos que la nave central estaba decorada por las narraciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta la variedad de historias, ofrecían muchos motivos que servían como decoración, pero a la vez acompañaban a los ministros en su ingreso solemne hacia la imagen de mayor valor que se hallaba en el presbiterio. La idea general de los ábsides es la representación de la patria celestial, de modo especial la figura de Cristo, dando la idea que estaba presente en la comunidad orante. Es el arte sacro el que daba al creyente lo que éste necesitaba, el cielo, desde el que aparecía el Hijo de Dios. Se elegían diversos tipos de imágenes para representar la apertura a las realidades celestes. Un paisaje paradisíaco, un cielo estrellado, una cruz preciosa, una ventana redonda llamada oculus. También podía estar representado un santo, como por ejemplo San Apolinar, quien está de pie con las manos en alto en dirección a la cruz que se encuentra sobre él, como dando el ejemplo a la asamblea litúrgica. Para los antiguos cristianos, oración y visión iban juntas. El orante no quería solamente rezar, esperaba también ver. Cuando milagrosamente aparecía en el ábside una cruz celestial o Cristo en su esplendor, era porque el orante que miraba quería ver justamente eso, que el cielo se abriera y Cristo se revelase. Pedro, mientras rezaba en la terraza, vio el cielo abrirse, y así también Esteban antes de su lapidación. Orígenes sostenía que durante la oración se tendrían que elevar los ojos al cielo, donde Dios está en su trono, para observar a Dios con los ojos de la mente y para ver resplandecer sobre sí el rostro del Señor. En una disputa cristiano-judía, la parte judía sostenía que si verdaderamente Cristo habitaba en los cielos, debía descender de tal manera que se lo pudiese ver. Fue así que Gregencio se arrodilló 3 veces. Luego se quedó de pie, levantó las manos hacia el cielo y oró. Entonces se escuchó un sonido desde el oriente. Las puertas del cielo se abrieron y una nube de luz, como si fuese un camino de luz, se desplegó hacia ellos. Sobre la nube, desde la puerta del cielo, Cristo fue al encuentro de ellos. El mosaico absidial de la Basílica de los Santos Cosme y Damián en Roma ilustra al detalle esa visión. El trono vacío o estimasía. Antes de bajar un poco la mirada, vemos la cúpula del bautisterio de los ortodoxos en Rávena, que data del siglo V. Toda la vuelta interna está decorada con 2 pares de símbolos cristianos que se repiten alternadamente, un altar y un trono, los cuales tienen sobre sí un evangelio y una cruz respectivamente. Nos quedamos con uno de los símbolos, la estimasía. Ese es el nombre que recibe el trono de Cristo vacío, o en este caso, con una cruz arriba. Tiene como objeto hacer presente el juicio final y el reinado de Cristo, es decir, trono que ha de ocupar al final de la historia, o el que ya ocupa a la derecha de Dios. La estimasía es una sede de honor, con almohadón, tela colgante, y encima puede tener una cruz, el monograma de Cristo o un evangelio. Aquí es interesante recordar que tanto en el concilio de Éfeso
como en el segundo concilio de Nicea, tuvieron la estimacía presidiendo la asamblea conciliar. Este símbolo de Cristo nos recuerda aquel pasaje del Evangelio según San Mateo, donde se afirma que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, con todos los santos ángeles, y se sentará en el trono de su gloria, y todos los pueblos se reunirán delante de él. Otro ejemplo que ilustra el pasaje de San Mateo lo tenemos en una miniatura del siglo VI. Allí vemos a Cristo con barba sentado sobre una sede, la cual posee un almohadón, y los pies del Señor están sobre una tarima. Es el resucitado, pero con las señales de la pasión, como se ve en su mano derecha, y con la mano izquierda sostiene un evangeliario cerrado y decorado con piedras preciosas. Este Cristo juez se encuentra en la parte superior de la miniatura, rodeado de un resplandor que lo hace dominar la escena. Debajo de él hay 8 ángeles de pie en el cielo que lo miran. En una zona inferior, 13 hombres, que nos podríamos preguntar si representan a los apóstoles como jueces, contando a Matías y a Pablo, también mirando hacia arriba. Y en la parte inferior, 4 varones y 4 mujeres, a derecha e izquierda respectivamente, que al resucitar se presentan para ser juzgados. Vale la pena destacar que muchos cristianos fueron sepultados con la cabeza hacia occidente. Así, el día de la resurrección se levantarán mirando al oriente. Comienza la Santa Misa. De repente escuchamos una campanilla. Comenzamos a sentir un perfume. Luego vemos humo e identificamos que es el incienso que anuncia una celebración. Enseguida aparece el cruciferario, los acólitos que portan los cirios y a continuación el sacerdote. Es la Santa Misa. ¿Es consciente el sacerdote que sube al altar que está delante de la zarza ardiente, de la majestad y la trascendencia de Dios? Suenan algunas notas del órgano y el coro comienza a cantar el introito de la misa. Por lo tanto, en esta parte de la exposición leeremos algunos introitos del tiempo de Adviento que nos hablan de la venida de Cristo, quien no está encima de nosotros para arrollarnos, sino para engrandecernos. La función propia del introito o canto de ingreso es la de dar inicio a la celebración, favorecer la unión de los fieles reunidos, introducir el espíritu de ellos en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, y acompañar la procesión del sacerdote y de los ministros. En nuestro caso, los introitos de Adviento permiten que nuestros corazones y mentes estén elevados al misterio de la venida de Cristo y no cerrados sobre sí mismos. Si Dios pierde la centralidad, el hombre pierde su sitio justo y ya no encuentra su ubicación en la creación. Martes 1 de Adviento. Vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, y brillará en aquel día una gran luz. Miércoles 1 de Adviento. Vendrá el Señor y no tardará, sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Viernes 1 de Adviento. El Señor vendrá con gloria para visitar a su pueblo y traerle la paz,
y le dará como herencia la vida eterna. Sábado 1 de Adviento. Ven, Señor, que brille tu rostro sobre nosotros y seremos salvados, tú que tienes el trono sobre los querubines. Domingo 2 de Adviento. Pueblo de Sión, el Señor vendrá para salvar a las naciones. Él hará oír su voz majestuosa y llenará de alegría sus corazones. Lunes 2 de Adviento. Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. No teman, ahí está su Salvador. Jueves 2 de Adviento. Tú estás, Señor, y todos tus caminos son verdaderos. Yo sé, desde hace mucho tiempo, que tú estableciste para siempre tus mandatos. Domingo 3 de Adviento. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, pues el Señor está cerca. 17 de diciembre. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque viene el Señor y se compadecerá de sus pobres. 18 de diciembre. Vendrá Cristo nuestro Rey, a quien Juan anunció como el Cordero de Dios. 19 de diciembre. Él que ha de venir, vendrá sin tardar, y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque Él es nuestro Salvador. 20 de diciembre. Brotará un retoño del tronco de Jesé, y la tierra entera se llenará de la gloria del Señor. Todos los hombres verán la gloria de Dios. 21 de diciembre. Ya viene el Señor Todopoderoso, y será llamado Emmanuel, porque Dios está con nosotros. 22 de diciembre. Puertas, levanten sus dinteles, ábranse puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Estas antífonas de ingreso tienen su original en latín, y las mismas pueden ser cantadas en gregoriano. Para ello la Iglesia posee 2 cantorales con los textos y las melodías para poder cantar la misa. Destacamos el cantar la misa, que no es lo mismo que cantar en la misa. Los libros litúrgicos que se usan para cantar las partes de la misa son el Graduale Romanum, pensado para las iglesias que poseen una Schola Cantorum capaz de ejecutar melodías más complejas, y el Graduale Simplex, para las asambleas con una modesta habilidad para el canto. Es el tiempo de Adviento quien más nos ayuda a no caer en la tentación del inmanentismo cúltico, es decir, en la desgracia de creernos autónomos o desligados de otras asambleas de fieles, y sobre todo de la invisible asamblea de los santos en el cielo. Toda verdadera liturgia es esencialmente trascendente, porque nos vincula con el más allá. Aquí nos ayuda el cardenal Sara cuando nos dice que la liturgia es un acto humano inspirado por Dios, mediante el cual respondemos a quien nos ama y tan bondadosamente se acerca a nosotros. Mysterium Fidei. Avanzada la Santa Misa, escuchamos al Sagrado Ministro que concluye la consagración diciendo Mysterium Fidei. Este es el sacramento, el misterio de nuestra fe. Con ella, el sacerdote se refiere a la fe en Cristo presente en su misterio pascual por la fuerza de la transubstanciación.
Fue San Cirilo de Jerusalén quien exhortaba diciendo: no veas en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre. La fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa. El pueblo responde a la aclamación diciendo: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. Pero lo que a nosotros más nos queda resonando es la proyección escatológica. Ven, Señor Jesús. De rodillas ante el Señor del universo, recordamos a San Pablo que nos dice: siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregusta al gozo pleno prometido por Cristo. Es, en cierto sentido, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. Soy simplemente un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra. El Papa Benedicto XVI es consciente de estar transitando sus últimos días como peregrino en esta tierra y sabe también dónde va y quién lo espera. En una oportunidad comentó estas palabras litúrgicas que nos ocupan, reconociendo en ellas la inspiración bíblica. En la conclusión de su primera carta a los Corintios, San Pablo repite y pone también en los labios de los corintios una oración surgida en las primeras comunidades cristianas del área de Palestina, Maranatá, que literalmente significa Señor nuestro, ven. Era la oración de la primera comunidad cristiana. Y también el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, se concluye con esta oración: ven, Señor. Sin embargo, el Papa emérito no solo mostraba el fundamento bíblico de la frase litúrgica, sino que también nos ayudaba, y todavía lo hace, a que la repitamos con mayor conciencia y profundidad. Por eso continúa: ¿podemos rezar también nosotros así? Me parece que para nosotros hoy, en nuestra vida, en nuestro mundo, es difícil rezar sinceramente para que este mundo acabe, para que venga la nueva Jerusalén, para que venga el juicio último y el juez, Cristo. Creo que, aunque por muchos motivos no nos atrevemos a rezar sinceramente así, sin embargo, de una forma justa y correcta, podemos decir también con los primeros cristianos: ven, Señor Jesús. Ciertamente no queremos que venga ahora el fin del mundo, pero por otra parte, queremos que acabe este mundo injusto. También nosotros queremos que este mundo cambie profundamente, que comience la civilización del amor, que llegue un mundo de justicia y de paz, sin violencia, sin hambre. Queremos todo esto. Pero, ¿cómo podría suceder esto sin la presencia de Cristo? Sin la presencia de Cristo, nunca llegará un mundo realmente justo y renovado. Y, aunque sea de otra manera, totalmente y en profundidad, podemos y debemos decir también nosotros, con gran urgencia y en las circunstancias de nuestro tiempo: ven, Señor. Ven a tu modo, del modo que tú sabes.
ven donde hay injusticia y violencia, ven a los campos de refugiados en tantos lugares del mundo, ven donde domina la droga, ven también entre los ricos que te han olvidado, que viven solo para sí mismos, ven donde eres desconocido, ven a tu modo y renueva el mundo de hoy. Ven también a nuestro corazón, ven y renueva nuestra vida. Ven a nuestro corazón para que nosotros mismos podamos ser luz de Dios, presencia tuya. En este sentido, oramos con San Pablo, Maranatá, ven, Señor Jesús. Y oramos para que Cristo esté realmente presente hoy en nuestro mundo y lo renueve. El momento de la comunión. En esta parte de la celebración eucarística ya estamos delante del Señor presente en las especies del pan y del vino. Y es ahora que todos recibimos la invitación de acercarnos al sagrado banquete, en el que el Rey de la eterna gloria nos promete la resurrección para la vida del mundo futuro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Bienaventurados los invitados a la cena del Cordero. Estas son las palabras que pronuncia el sacerdote sosteniendo en sus manos al Rey de Reyes, que vino, viene y vendrá a nuestro encuentro. Quien vendrá lleno de poder y de gloria rodeado de sus ángeles, ahora viene en la humildad de la hostia santa. Nos acercamos a comulgar sabiendo a quién vamos a recibir, con una hora de ayuno y sin conciencia de pecado grave. De ahí la necesidad de la confesión frecuente. Y como nadie debería comer de este pan del cielo sin antes haberlo adorado, caemos de rodillas ante el Señor Jesús. El sacerdote se acerca y trazando sobre cada uno de los comulgantes la señal de la cruz, antes de dejar la sagrada forma en la boca, dice: Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Este cuerpo formado en el seno virginal de la Virgen María, y que por un simple contacto ha sanado a tantos enfermos. Este cuerpo muerto en la cruz, pero resucitado 3 días después. Este es el cuerpo que recibimos en la comunión. Es a Jesús todo entero que recibimos nosotros, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Él quien, por boca del sacerdote, nos recuerda su promesa. Quien come este pan del cielo tendrá la vida verdadera y en abundancia al final de los tiempos. Más de una vez durante la misa el sacerdote nos decía: el Señor esté con ustedes. Ahora no solamente estará con nosotros, sino también en nosotros. Y esto último de modo físico, porque, como todo sacramento, la Eucaristía llega primero a nuestro cuerpo. Sin embargo, los efectos eucarísticos apuntan sobre todo al alma. Esto se ve en la fórmula pronunciada por el sacerdote. La comunión guarda, custodia, reserva nuestra alma. La fidelidad al bautismo y a la amistad con Cristo son un don eucarístico que guardan nuestra alma para la vida feliz. Nuestra vida en la tierra se transforma por la Sagrada Comunión, pero la fórmula nos recuerda la vida sobrenatural, la vida de unión con Dios, la vida de Dios en nosotros y de nosotros en Dios.
Esta vida comenzó en el bautismo, se perfecciona con cada comunión y llegará a su plenitud en el cielo, donde no serán necesarios los sacramentos porque lo veremos tal cual es. El sacerdote nos bendice con la comunión al pronunciar aquellas palabras sobre cada uno. Algunas personas tienen la gracia de recibir esa bendición y comunión a la hora de emprender el último viaje, porque la muerte se aproxima. De ahí que esa última comunión reciba el nombre de viático. Sin embargo, cada sagrada comunión representa, de alguna manera, un viático, una custodia del alma para la vida eterna. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Conclusión. Llegamos al final de la Santa Misa. Seguimos mirando al oriente, pero también hacia arriba, como el canon romano le indicaba al sacerdote, haciéndolo imitar a Cristo. El sacerdote pronunció la plegaria eucarística consciente de estar en la presencia de Dios. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel. La fórmula de despedida, ite, missa est, que ha dado el nombre a todo el rito, es una invitación a cumplir con la misión encomendada por aquel que ascendió al cielo y envió al Espíritu sobre María y los apóstoles. La misión tiene sentido si sabemos a dónde tenemos que ir y orientar a otros. La Sagrada Liturgia y el arte sagrado nos orientan al cielo donde Cristo reina a la derecha de Dios Padre. Sin embargo, hemos podido recordar que el segundo advenimiento del Señor en la gloria es anticipado sacramentalmente en la misa. Cuando la Iglesia celebra el sacramento de la redención, está necesariamente orientada hacia el Señor, en comunión con Él, y a través de su mediación, la Iglesia dirige sus oraciones y ofrendas al Padre, en la unidad del Espíritu Santo. El misterio de Cristo es celebrado Donec veniat in celis. Cristo vendrá desde los cielos, que nos encuentre esperando su venida. Amén.